Ordinariamente, cuando uno se refiere a los aparatos de chorro, se acostumbra usar el término eyector, que cubre todos los tipos de bombas de chorro que no cuentan con partes móviles, que utilizan fluidos en movimiento bajo condiciones controladas y que descargan una presión intermedia entre las presiones del fluido motor y de succión. Es un tipo simplificado de bomba de vacío o compresor sin partes móviles como válvulas, pistones, rotores, etc. Su funcionamiento está dado por el principio de conservación de la cantidad de movimiento de las corrientes involucradas. Son máquinas cuyo trabajo se basa en la transmisión de energía por impacto de un chorro fluido a gran velocidad contra otro fluido en movimiento o en reposo, para proporcionar una mezcla de fluido a una velocidad moderadamente elevada que luego disminuye hasta obtener una presión final mayor que la inicial del fluido de menor velocidad. Este proceso se desarrolla en las siguientes partes: la boquilla, la cámara de succión y el difusor. La boquilla permite la expansión del fluido motriz a una velocidad más alta. Este chorro a alta velocidad entra en contacto con el gas a ser comprimido en la cámara de succión. La compresión del gas se produce a medida que la energía por velocidad se convierte en presión al desacelerar la mezcla a través del difusor. Si pensamos en su fabricación, hay que tener en cuenta los parámetros clave de diseño. La velocidad de alimentación del fluido y el rango de presión de operación son los parámetros clave de un inyector, y la presión de vacío y la tasa de evacuación para un eyector. La relación de compresión y la relación de arrastre también se pueden definir. La relación de compresión del inyector se define como la relación de la presión de salida del inyector a la presión de entrada del fluido de succión, y la relación de arrastre del inyector se define como la cantidad de fluido de succión que puede ser arrastrado y comprimido en una cantidad determinada de fluido motriz. A la hora de elegir un eyector, se tienen que tener en cuenta parámetros como la temperatura y presión de entrada del fluido, la máxima presión de descarga y el límite de temperatura, especificando dónde se situará la instalación, la máxima temperatura del agua de enfriamiento y el máximo incremento de volumen. ¿De qué materiales se necesita que esté hecho? ¿Qué requerimientos debe cumplir, como el caudal a abastecer, distancia que tendrá de recorrido o qué adiciones se pueden hacer a un futuro? Y accesorios como son las uniones, las válvulas o instrumentos de medición. El esquema es el siguiente. Se tiene un líquido que fluye por una tubería, la cual tiene una zona de estrechamiento. Según principios físicos, un caudal de agua tiene que pasar en la misma cantidad por cada sección de la tubería. El decremento de la presión se compensa con un incremento de la velocidad, y esa diferencia de presión genera un efecto de arrastre o vacío. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro conducto, se produce una aspiración del material a transportar, que se mezclará con el fluido motor. Dentro de los fluidos motrices se encuentran el vapor de agua, que es el más comúnmente usado, es económico, de fácil obtención, recuperable en condensación y compatible con la mayoría de los fluidos a ser comprimidos. El aire se utiliza en eyectores portátiles, para vaciado de tanques o para bombeo, y otros fluidos que pueden ser el gas natural o los gases de refinería. El eyector a chorro de vapor es el dispositivo más simple que hay para extraer aire, los gases o vapores de los condensadores y de los equipos que operan a vacío en procesos industriales, como en condensadores, sistemas de evaporación, torres de destilación al vacío, entre otros. En el caso de eyectores a vapor, se tiene que especificar el rango de sobrecalentamiento si existe y tipo y número de condensadores requeridos. En la extracción de agua, estas bombas se utilizan en el transporte de agua limpia. Son aptas especialmente en sistemas domésticos para la distribución automática del agua con hidroneumáticos o controladores automáticos de presión, y para pequeños sistemas de riego como son los huertos y jardines, cuando la profundidad donde aspiran sea mayor que la capacidad de aspiración de las bombas centrífugas normales. En las centrales térmicas se utilizan para eliminar las cenizas del fondo de la caldera, para eliminar las cenizas volantes de la tolva de los precipitadores electrostáticos utilizados para eliminar esas cenizas de gas de combustión de la caldera, y para extraer una presión de vacío en el escape de la turbina de vapor. Algunas de las ventajas de los eyectores pueden ser las siguientes. Poseen un diseño simple y compacto, el cual facilita la construcción de los mismos. Tienen un peso reducido.
establecen un vacío rápido, no tienen componentes en moción, por lo que precisan poco mantenimiento y no sufren desgaste, se pueden montar en cualquier posición, no producen formación de calor, debido a que requieren poco mantenimiento, pueden ser instalados en locaciones remotas. Las principales desventajas de los eyectores son que tienen un costo operacional relativamente alto debido al consumo de fluido motor, que en general es vapor en las industrias, y tienen una baja eficacia mecánica y falta de flexibilidad para las variaciones de las condiciones de operación. Ya sea por su simplicidad de diseño, practicidad o utilidad en la industria, el eyector se convirtió en un elemento altamente utilizado en las instalaciones térmicas, domésticas o cualquier actividad que requiera la utilización de fluidos. Es un sistema alternativo de succión con más ventajas que desventajas y de amplio margen de aplicación tanto en pequeños como en grandes procesos.